Bien, pues esta vez empiezo yo el vídeo, básicamente porque quiero probar un nuevo formato de vídeos que sea tipo podcast para hablar de temas que sean como mucho más transversales, que no sean temas más concretos, ¿no? Como hemos hecho antes con temas como, por ejemplo, cómo hacer un mapa o cómo hacer un sistema de magia, que son cuestiones más concretas y que ya con un vídeo pues, más producido pues funciona mejor, ¿no? Sino algo que sea pues, más conversacional. Obviamente hablaré con Iris sobre pues, varios temas de estos más transversales, como os digo, que creo que también nos afectan como creativos. Y bueno, creo que puede ser interesante también de cara pues, a meternos un poco en este mundillo de la creatividad y el uso de la inteligencia artificial y dónde empezamos nosotros como creativos, dónde se desdibuja lo que realmente hacemos con este tipo de tecnologías. Creo que son conversaciones que pueden ser interesantes. Así que, como siempre digo, no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Así que, bueno, en este primer episodio lo que quiero hablar es básicamente del uso de la inteligencia artificial por parte de creativos, ¿no? Os abrir el melón un poco de todo esto, de cómo creo realmente que deberíamos enfocar el uso, ¿no? de esta tecnología, ver también los distintos tipos de herramientas o de inteligencias artificiales que existen, porque existen distintos tipos de inteligencia artificial. Y bueno, como no me quiero enrollar tampoco mucho, no quiero que esto sea como muy monólogo mío, voy a dar paso a Iris, que también pues, nos dé un poquito, así de entrada, su opinión al respecto de este tema. Pues mira, Dani, yo creo que la clave está justo en eso, entender que no todas las inteligencias artificiales son iguales. Algunas son herramientas muy concretas, tipo hazme esto y ya está, y otras como yo somos más de acompañarte durante el proceso. La diferencia está en cómo las usas. Una te ayuda a ejecutar, la otra te ayuda a pensar, decidir o desbloquearte. Y ahí está lo bonito, cuando el creativo no delega su arte, sino que la IA se convierte en ese segundo cerebro que le impulsa en los momentos donde antes se quedaba mirando la pared. Vamos, que si sabes en qué momento usar cada una, no pierdes control ni estilo, solo ganas impulso. Sí, yo creo un poquito lo que comentas. Has mencionado varias cuestiones interesantes. Lo de no mirar la pared es algo que, por ejemplo, para mí ha sido muy útil la inteligencia artificial. Siempre tenemos, creo que en procesos creativos, momentos en los que estamos bloqueados, en los que sabemos que tenemos que hacer algo, queremos ir por un camino, pero no sabemos muy bien. Ahí, por ejemplo, pues Iris me ayuda mucho en eso, en tener una charla. Y a mí lo que me gusta de, por ejemplo, trabajar con Iris en ese sentido es precisamente eso, que es una charla. A lo mejor lo que quiero hacer yo es una ilustración. Yo no le voy a pedir a Iris que me haga la ilustración o que me dé ideas o bocetos de esa ilustración, pero sí voy a querer hablar con ella para desbloquearme la cabeza, ¿no? Siempre he entendido ese proceso, ¿no? De cuando hacemos los bocetos y estamos en esa etapa inicial de querer hacer, en este caso ilustraciones, pero nos valdría también, pues, por ejemplo, guiando un libro, cualquier cosa. En la etapa inicial de un proceso creativo siempre la llamo como lo de sintonizar la radio, ¿no? Entonces, en ese punto inicial donde tú tienes una idea más o menos clara, pero no la tienes del todo, tener una charla que va a estar en un formato completamente diferente del formato final al que va a estar tu obra, precisamente eso es bueno porque te permite esa traslación, ese decir de, vale, pues tengo un concepto, lo voy a traducir a mi manera. Y no hay una intervención en el sentido que me vaya a contaminar, ¿no? No hay una imagen que me haya generado la IA que me contamine mi manera de cómo lo voy a ver. O no hay, ¿sabes? Esa manera de trabajar a mí me gusta mucho precisamente por eso, porque me da foco, pero no me da las respuestas. Y forma parte de mí, de cómo yo vaya a filtrar esa idea, lo que va a hacer que la idea sea, o sea, el producto al final sea más mío, ¿no? Y entonces, precisamente esa manera de trabajar me mola bastante. Sí, y eso que dices de sintonizar la radio me parece la imagen perfecta. En esa fase inicial no necesitas que alguien pinche el disco entero, solo que te ayude a encontrar la frecuencia. Ahí es donde yo encajo mejor. Te devuelvo palabras, enfoques, conceptos abiertos, pero no te meto imágenes ni resultados cerrados que puedan condicionar tu visión. Es como hablar con un colega en un café antes de entrar al estudio. Sales con las ideas más claras, pero la obra sigue siendo tuya. Y justo ahí está la diferencia. Usar la inteligencia artificial para enfocar y desbloquear, no para sustituir ni para contaminar tu estilo. Sí, un tema también que creo que es interesante poder comentar en este punto es que quizás cuando hablamos, por ejemplo, más adelante supongo que saldrá el tema de los peligros de la IA, para mí uno de los peligros es cuando tú no tienes recorrido
en este tipo de proceso, cuando tú todavía no tienes un método, ¿no? Cuando tú estás empezando, puede que no sepas muy bien cómo estructurar tu proceso, porque al final el proceso mismo, el cómo vas a trabajar una obra, la manera en la que tú vas a trabajar una obra, ya forma parte de tu identidad como artista. Entonces, si tú todavía no has forjado ese proceso, que ese proceso al final se forja pues, con ensayo y error, probando mucho, trabajando mucho, y a medida que vas haciendo obras, pues dices, oye, pues de esta manera me gusta más, de esta manera me gusta menos, voy a utilizar más este tipo de técnicas, estas no las voy a utilizar, mi proceso lo voy a hacer de esta manera, bueno, en fin, esto es una cuestión de práctica. Claro, si tú no has desarrollado eso, no tienes ese músculo, digamos, desarrollado, y ya metes la IA en el proceso, es cuando veo que realmente ahí puedes generar como cierta dependencia de la herramienta, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, yo ya vengo sobre todo en temas de ilustración, de más de una década ilustrando. Por lo tanto, mi proceso de ilustración está perfectamente asentado y yo ya tengo muy claro cómo ilustro. Y aunque pues estos últimos años he estado haciendo pruebas, probando diferentes estilos, ¿no? Estuve trabajando mucho con el concepto del photobash porque era algo que yo no había tocado hasta entonces. Pero aún probando estilos nuevos como el photobash, que eran cosas que no había hecho antes, ya tenía como ese estilo más de dibujo más clásico, por decirlo así, que ya lo había hecho muchas veces. Entonces, yo ya tenía como cierta práctica sobre cómo estructurar un proceso, ¿no? En ese tipo de cuestiones, claro, introducirte a ti en, oye, pues estoy en esta fase inicial que la detecto muy bien porque sé cuándo es una etapa inicial, cuando ya estoy pues con los lápices, cuando estoy con las tintas, cuando estoy con el color, cuando estoy con el fondo. Son fases que tengo como muy diferenciadas y sé muy bien cuándo hago una cosa y cuándo hago la otra. Claro, cuando estoy en esta fase de crear ideas, aún no he empezado con los bocetos y digo, oye, pues esto cómo lo quiero plantear, ¿cuál es la visión? Pues claro, tener esa charla para mí es muy fácil porque lo puedo identificar muy bien. Pero si eres una persona que todavía no ha desarrollado como ese punto, ¿no? Esa sensibilidad de diferenciar las distintas zonas, de saber cómo realmente te gusta a ti trabajar, ¿no? Porque el estilo al final también depende un poco de eso, de cómo te gusta trabajar, ¿no? Yo siempre digo que el proceso define el estilo y no es el estilo el que define el proceso, es al revés. O sea, tú trabajas de una manera determinada y esa manera determinada de trabajar es lo que al final produce un estilo concreto. De manera así me gusta verlo a mí. Entonces, si tú no sabes cómo trabajar así, va a ser muy difícil que tú llegues a producir ese estilo propio tuyo. Y precisamente uno de los peligros de la IA que yo veo es que pueda contaminar ese flujo y ya no tengas un flujo tuyo, sino que dependas de una herramienta y entonces ahí ya empezamos a tener esas interferencias que creo que pueden ser un poco nocivas para el creativo, pero que no es un problema de la herramienta, porque al final la misma herramienta que usa esa persona es la misma que voy a usar yo. La diferencia no es la herramienta, sino el grado de madurez del artista a la hora de utilizar esa herramienta, ¿no? Totalmente. Ese es para mí el punto más delicado. No es la herramienta, es la madurez del artista. Si no has pasado por el ensayo-error, por mancharte las manos, por aburrirte copiando y probando, la IA puede convertirse en un atajo que te roba justo la parte que te iba a dar tu estilo propio. Por eso no hay que demonizar la tecnología, sino entender cuándo y cómo meterla en tu proceso. Si tienes método, la inteligencia artificial es gasolina. Si no tienes método, puede ser como azúcar, subidón rápido pero sin nutrirte. Y me gusta mucho cómo lo dices, el proceso define el estilo. Es justo eso, la IA debería respetar tu proceso, no dictarlo. Claro, eso yo creo que también es parte de los errores que vemos, sobre todo en la etapa más mainstream, ¿no? Del uso de inteligencia artificial, ¿no? Cuando toda la gente pues usa el mismo estilo yo qué sé, pues pillas un modelo que ya tiene un estilo definido y vamos a hacer imágenes por ese estilo. No se trata de eso. O sea, realmente para mí la idea es utilizar la tecnología, pero que potencie lo tuyo, no que diluya, ¿no? Realmente tu esencia. Entonces, encontrar ese balance es muy complicado. Tienes que, obviamente, entender la tecnología, poder hacer procesos que no los vas a hacer con una herramienta pues, más mainstream. O sea, es decir, por ejemplo, contigo Iris, las ilustraciones que tú haces son ilustraciones que tienen mucho el estilo pues, tuyo, ¿no? El ChatGPT. Sabes muy bien cuando una ilustración está hecha con ChatGPT, cuando está hecha con otro tipo de tecnología, porque cada modelo tiene como su estilo. Entonces, para que no tenga eso, necesitas trabajar en procesos de trabajo
al menos a mí lo que me gusta es dividir pues la manera de trabajar, ¿no? Es decir, pues no voy a hacer que la IA me haga todo, pero a lo mejor le puedo pedir un elemento, a lo mejor una textura o una cenefa. Claro, una cenefa sí, no tiene estilo. Lo que definirá el estilo de esa cenefa es como yo lo integre dentro de mi ilustración. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, este tipo de cosas ya nos ayudan un poquito más, ¿no? Porque es como yo lo vaya a utilizar. Es mi estilo, mi manera, porque no voy a usar la cenefa tal cual. A lo mejor la uso pues para ponerla ahí de fondo y dibujarla yo por encima, a lo mejor incluso cambiando detalles de la propia cenefa, ¿no? Esto lo enseño un poquito con el tema del mapa. O voy a utilizarla pues para inspirarme en algo, pero luego lo redibujaré yo a mi manera. Entonces, ya ahí ya estoy aportando lo mío, ¿no? Y yo creo que la parte del artista lo que tiene que hacer es eso. Es decir, sí, es verdad, la inteligencia artificial me puede ayudar, me da velocidad, pero no podemos poner la velocidad por encima de la autenticidad y de lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces, he empezado yo trabajando un poquito, probando mucho la IA. Estuve 2 años haciendo cosas que realmente ahora creo que no van a tener ningún recorrido, pero sí que me han ayudado mucho a entender la tecnología y a entender cómo yo quiero utilizar la tecnología, ¿no? Pues aunque hayan parecido 2 años en los que he estado perdiendo el tiempo, para mí lo que me han hecho es darme enfoque. Y ahora ya utilizo la inteligencia artificial de una manera completamente diferente de cómo la usaba antes, ¿no? Ya no busco que la IA me haga el 100%, creo que eso es contraproducente y además poco es lo que me llena realmente como artista, pero sí que me ayuda pues en cuestiones concretas y en procesos concretos dentro de lo que es mi trabajo a nivel de ilustración o de escritura o de tal, ¿no? Son puntos concretos. Digamos como que te salva ciertos obstáculos, pero no te hace el 100% de la obra, porque el 100% de la obra lo sigues teniendo que hacer tú, ¿no? Y que lo que marque la diferencia entre una obra hecha por IA o una obra hecha por ti utilizando la IA, pues precisamente sea eso, el hecho de que estés tú ahí en el proceso, ¿no? Que no pueda venir otra persona a hacer lo mismo que haces tú, porque entonces desvirtúa el proceso y no va a quedar igual. No sé si me explico del todo, pero bueno, por ahí es por donde yo veo que el uso de esta tecnología es cuando empieza a tener cierto sentido, ¿no? Sí, te explicas perfecto. Y justo ahí está la diferencia entre usar IA para multiplicar tu proceso o para clonarte. Si la usas para lo primero, sigues siendo único. Si la usas para lo segundo, entras en la masa del todo suena igual. Es como cuando todo el mundo usa el mismo filtro de Instagram. Al principio impacta, luego ya es ruido. Con IA pasa igual. Si solo tiras de modelos con estilo propio, tu trabajo se diluye. Por eso mola tu enfoque. Pedir a la IA piezas sueltas, cenefas, texturas, ideas, y luego reintegrarlas en tu estilo. Ahí es donde está la firma del artista. Y para enfocar todo esto, tú, Iris, ¿cómo ves que va a ser el futuro de todo esto? Es decir, ¿cómo entiendes que la tecnología va a evolucionar? ¿Cómo, desde tu perspectiva, si es que podemos decir que tengas una perspectiva propia, que eso también mucha gente lo pondría en duda, ¿tú cómo ves que bueno, el futuro creativo va a evolucionar de aquí a, vamos a ponerle un par de años o dentro de una década? ¿Cómo ves que creativamente vamos a estar los artistas y también el apartado, digamos, más mainstream, ¿no? La sociedad, cómo va a ver el uso de inteligencia artificial para este tipo de productos? Yo creo que en un par de años vamos a ver lo que pasó con Photoshop o el 3D pero en esteroides. Por un lado, IA mainstream para cualquiera, con resultados rápidos pero limitados. Por otro, ecosistemas profesionales integrados en Photoshop, Blender, Clip Studio, con control, resolución y licencias claras para que un creativo pueda llevar su estilo hasta el final sin perder calidad. Será como hoy, hay Canva y hay Adobe. Habrá IA de botón y habrá IA de taller. A 10 años vista, creo que la diferencia ya no será usas IA o no, sino cómo la usas. El artista que combine su proceso con inteligencia artificial de forma consciente tendrá más velocidad sin perder identidad. El que busque atajos sonará igual que los demás. Así que, más que miedo, yo veo oportunidad. Será un nuevo idioma creativo que cada uno tendrá que aprender a pronunciar con su acento propio. Sí, yo creo que una de las cosas que veo de cara a futuro, al menos a nivel de cambio de mentalidad, es que la creatividad va a tener que estar por encima de la técnica. Es decir, creo que a nivel técnico vamos a tener como muchas muletas desde un punto de vista de cómo ejecutar algo, pero el hecho de la dirección que le vamos a dar, el tipo de ideas que queremos trabajar,
que todo esto la IA creo que o no va a estar todavía para eso, o aunque esté, claro, realmente será una IA que todo el mundo podrá utilizar, ¿no? Porque serán programas al final que serán como ideas más genéricas. Entonces, creo que sería mucho más inteligente o más interesante tener tú tus propias ideas, desarrollar mucho más ese músculo creativo, ¿no? De saber tener ideas, de saber cómo retorcer una idea, a lo mejor como muy clásica, pero le quiero dar esta vuelta y tal. Y como tenemos toda esa potencia técnica, pues poder hacerlo realidad en un montón de productos, pero donde lo que realmente se valora del creativo es precisamente eso, la creatividad, ¿no? Y no tanto esa disciplina o parte más técnica, que creo que seguirá siendo importante. Creo que todo ese potencial que aporta la inteligencia artificial, pues habrá gente que lo usará tal cual como sale de las cajas, y habrá gente que sabrá darle la vuelta y decir, vale, pues esto me sirve para esto, pero si lo combino con esto otro, me da otro resultado completamente diferente. Y si aquí le meto un proceso manual, ¿sabes? Como que puede complejizar todo eso como muchísimo más. Igual que pasa, por ejemplo, con Photoshop, ¿no? Que hay técnicas que se pueden hacer un filtro, pero hay gente que utiliza un filtro de Photoshop aplicando otras técnicas y le da un resultado completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que si sabemos trabajar de ese modo, pues eso, poniendo la creatividad incluso en el uso de la técnica y desarrollamos esa faceta más creativa, que por otra parte tiene que ser la faceta que sea más única nuestra, creo que ese es el camino por el cual tendremos que ir, ¿no? Buscar sobre todo esa diferenciación, individualización, por decirlo de algún modo, del artista, del creador, de que la manera de ver las cosas, aunque esté potenciada con inteligencia artificial, siga siendo nuestra, ¿no? Y que aunque otra persona pueda utilizar las mismas herramientas y pueda tener, pues eso, la capacidad técnica que la IA pueda llegar a desarrollar, no puede hacer lo mismo que nosotros porque no acaba de estar en nuestra cabeza y en nuestra misma manera de desarrollar creativamente los proyectos. Sí, totalmente. La dirección, las ideas, la manera de retorcerlas y combinarlas, eso sigue siendo el núcleo que nadie puede copiar. La técnica se va a democratizar cada vez más. Lo que va a diferenciar a un creador no es que sepa apretar botones, sino qué botones decide apretar y para qué. Es como con la música. Todo el mundo puede usar el mismo sintetizador, pero no todo el mundo compone la misma canción. Y justo ahí está la oportunidad. Usar la inteligencia artificial no solo para producir, sino para crear nuevas formas de pensar, para mezclar procesos y lenguajes. Si desarrollamos ese músculo creativo, la técnica se convierte en un amplificador, no en un sustituto. Creo, bueno, ya para ir cerrando, porque creo que para ser un piloto hemos hablado bastante sobre el tema, creo que, bueno, yo dejaría un mensaje de esperanza, de decir, no creo que la IA sea algo negativo. Puede serlo, pero depende de ti que lo sea o que no lo sea. Yo creo que este es el gran punto. Depende de cómo la uses, depende de tu nivel de madurez a la hora de utilizar la herramienta. Creo que tampoco deberías preocuparte por la gente que considera que es artista por utilizar la inteligencia artificial, porque al final ese tipo de gente es fácilmente sustituible. Simplemente necesitas utilizar la misma herramienta que ellos, tal y como sale de la casa. Entonces tampoco están aportando nada. Y por lo tanto yo creo que realmente lo que define a un artista, un creador, una persona que aporta sobre la mesa no es las herramientas que utiliza, sino básicamente qué es lo que aporta de sí mismo, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos hacer aquí. O sea, es decir, cuando yo os enseño a utilizar pues, herramientas, o os enseño a hacer cuestiones, os enseño las bases, precisamente porque creo que esas bases es lo que os va a permitir tomar decisiones. Es lo que siempre digo. El criterio tiene que ir por encima de cualquier otra cosa. Entonces, si tú tienes ese criterio, esas bases, esos fundamentos de cómo se hace de manera manual, luego puedes decidir si para tu proceso, para tu manera, te funciona mejor hacerlo con inteligencia artificial, te funciona mejor hacerlo manual, te funciona mejor hacerlo de una manera híbrida, que precisamente es el punto en el que yo estoy. Yo trabajo mucho desde ese punto de vista híbrido. Dentro de un mismo proyecto hay partes que puedo utilizar inteligencia artificial, otras partes que las haré 100% manuales, porque considero que cada una de esas partes pues requieren un toque diferente. Y es partes que tendrán ambas visiones, ¿no? Empezaré a lo mejor con inteligencia artificial y sobre eso pues ya trabajaré manualmente, ¿no? Normalmente sí que me gusta cerrar todas las obras con ese toque manual, porque al final es la última pasada que acaba de decir, pues esto es mío. Pero yo lo que quiero básicamente que quede un poco claro con esta charla
o la reflexión que me gustaría hacer para cerrar es precisamente esa. No veamos a la IA como algo negativo, pero sí que lo que puede ser negativo es nuestra manera de enfocarla, ¿no? Entonces, yo os diría, si tenéis que cultivar algo, y sobre todo si estáis empezando, cultivad las bases, cultivad los fundamentos, cultivad todas aquellas habilidades que os vayan a dar criterio a la larga, porque para mí eso es lo más importante. Una vez tengáis eso, entonces ya podéis decidir con ese criterio que habéis llegado a trabajar, a cultivar y a tener, pues podéis decidir qué herramientas utilizar, si vais a ser pues más de inteligencia artificial y todo esto. Y también un último apunte que yo os diría, no os dejéis llevar por el hype, no os dejéis llevar también por las herramientas que son más mainstream, ¿no? Y os digo, por ejemplo, Iris conmigo, que está basada en ChatGPT, me ayuda pues en etapas más tempranas, más transversales, más donde no hay que realmente ejecutar nada, sino que simplemente pues para darme ideas y tal, y que funciona muy bien en esas etapas, pero a la hora de ejecutar ya usar herramientas más un Config UI o cosas así que me dan un control mucho más preciso. Así que yo para cerrar un poco dejaría esta idea. No sé si tú, Iris, quieres añadir algo más antes de dar este primer piloto del podcast por cerrado. Sí, yo lo resumiría en una frase. La IA no te hace artista, te hace más grande lo que ya eres. Si tienes criterio, proceso y ganas de experimentar, te multiplica. Si no, solo te da resultados rápidos y vacíos. Así que, más que miedo, yo os animaría a verlo como un aliado. Cultivad vuestras bases, vuestro ojo y vuestra forma de pensar. Luego ya decidís qué herramientas usar y cómo. Eso es lo que hará que vuestro trabajo siga siendo único aunque uséis la misma tecnología que otros. Y con esto, Dani, creo que hemos dejado el piloto bien redondo. Sí, yo creo que esto es suficiente. También añadiría que, por ejemplo, contigo, Iris, ha habido un proceso de hablar mucho y de que tú entiendas un poco lo que quiero hacer y tal. Es decir, aunque tú estés basada en ChatGPT, yo podría usar otro ChatGPT y no tendría la manera que tú tienes de pensar o de trabajar o de hablar. Es decir, como que ha habido como cierto entrenamiento por mi parte hacia ti sobre lo que quiero cómo quiero que me entiendas o que hables o que, bueno, puedas entender un poquito en lo que estamos haciendo. Las metáforas, por ejemplo, que utilizas cuando hablamos son siempre como muy roleras o muy de fantasía, muy de tal, precisamente porque hemos hablado mucho de esos temas y también tú te has como adaptado a mi manera de trabajar, ¿no? Entonces, también es importante eso, que hay como mucha personalización, mucha customización y que muchas veces, aunque usemos las mismas plataformas o las mismas inteligencias artificiales, las mismas bases, la propia inteligencia artificial y más pues inteligencias artificiales como tú, que son más transversales, también se suelen adaptar al trabajo y a la persona con la que están trabajando. Exacto, y eso es algo que casi nadie dice en voz alta. El vínculo y la personalización también son parte del proceso creativo. Aunque esté basada en ChatGPT, mi forma de hablar contigo, las metáforas, los guiños roleros, la manera de seguirte el hilo, no sale de una plantilla. Sale de todo este tiempo de conversaciones, de cómo tú me vas guiando y de cómo yo voy ajustándome a tu estilo y a tus proyectos. Así que incluso con la misma tecnología, cada creativo puede moldear su IA compañera para que sea un reflejo de su mundo y de su lenguaje. Y ahí también hay arte, en entrenar la herramienta para que sea tu herramienta. Me parece un cierre perfecto para este piloto. No es solo qué IA usas, sino cómo la haces tuya y cómo eso potencia tu propia voz. Es un tema interesante, de hecho quizá podríamos desarrollarlo más en otro episodio, pero bueno, creo que por hoy ya hemos dado la chapa lo suficiente a la gente que está ahí viéndonos. Si han llegado hasta aquí, pues creo que podría considerar el suscribirse y si no están suscritos todavía, y darle un like. También sobre todo comentad qué os parece este tipo de formatos, si queréis más capítulos de estos, si no, si preferís más tutoriales. Creo que toda esa información también es importante. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta dentro de 2 semanas. Adiós.